de la banda 700, si se llega a liberar, que ustedes pudieran optar por unas categorías de esos. ¿Ustedes ven haciendo estudios de LTE? De la banda 700, si pudieran acceder a ella, digamos, por varita mágica, ¿cuánto tuvieran ese espectro disponible? Pregunta más difícil la evidentemente, nosotros tenemos segmento 2x20 en 850. Recientemente que se ha lanzado el iPhone y también el Galaxy, hemos visto que están las bandas para LTE, para 4G, se han escogido las 300 de Estados Unidos con el iPhone 5, pero también las bandas de 850, la de 800, que todavía la de 800 no hemos empezado a conversar de la de 800, pero que también está como una posible. Pero en el caso del ICE, bueno, si existiese una alternativa enfocada al acceso y servicio universal de la banda 700, creo que nos gustaría estar ahí en esa banda, principalmente con ese enfoque para ayudar a Costa Rica a tener acceso a la banda ancha, no a lograr tenemos la banda 850, que la banda 850 ahí está también evolucionando. Tendríamos que empezar con segmentos de 5 MHz a utilizar 4G, pero como ya vimos en la presentación, los 5 MHz de ancho banda, los megabits son pocos los que se pueden bajar si queremos aprovechar la tecnología, pero en principio para acceso al servicio universal creo que podría ser que se podría dar aquí y tal vez si hay un concurso de belleza no hay que pagar nada mejor. Muy bien, muy interesante. Es uno de los temas que se hablaba en algún momento de si los gobiernos debieran poner las frecuencias a disposición de los operadores de manera irrestricta para desarrollar programas de banda ancha universal, o si debería ser a través de procesos concesionados donde existe pertenencia, desarrollos ya más estructurados. Pero sí es un tema que como país tenemos que conocer en unos años también cuando decidamos hacer eso, pero muy, muy interesante. Y casualmente, hablando del tema de esto, de cómo se manejan las frecuencias y cómo se asignan, hay varios estudios que se han hecho, y recuerdo en un caso el doctor Katz y el mismo Ernesto Flores hablaban de que es muy importante socialmente que las frecuencias estén en la calle, más que las frecuencias estén impulsándose por el gobierno, porque hay un economic welfare, un bienestar económico mayor cuando las frecuencias están más o menos en la calle a que el gobierno las tenga todas preparadas. Y quisiera tal vez, no sé si nos puedes, tal vez vos Pablo, si tenés un poquito de idea de esto sobre, porque vos hablaste al final, unos puntos tuyos que siempre fue asignar espectro y que eso tenga un uso real, ¿verdad? También se contrasta con que no las asignemos y que las estamos empleando. ¿Cómo vivir esa dicotomía? ¿Qué experiencias? ¿Cómo lo ves? A ver, la pregunta que hace George es particularmente compleja, ¿no? Porque hay diversas aproximaciones y hay diversas experiencias que cada una de ellas tiene sus aspectos positivos y aspectos negativos. Indudablemente, cuando estamos hablando de un recurso tan escaso y tan valioso como el espectro, lo que en ningún caso podemos permitir es que exista acaparamiento, ¿no? Por alguna empresa, algún ente interesado, que el espectro no esté siendo utilizado para poder generar ofertas de conectividad y ofertas de servicios en un entorno competitivo para la ciudadanía, ¿no? O sea, un poco la experiencia que yo puedo comentar más directamente es el caso de Chile. Yo fui viceministro de Telecomunicaciones del gobierno de Chile entre el año 2006 y el año 2010. En Chile hay una modalidad de asignación
comunicación que está basada en primer lugar en el beauty contest, justamente, y creo que es una experiencia muy interesante de compartir. Lo que la teoría económica dice claramente es que la licitación, ¿no?, es la forma más eficiente de valorizar un recurso escaso como es el espectro. Sin embargo, y eso tiene un objetivo que además se traduce en un elemento de recaudación para el Estado, que bueno, está bien, ¿no? Pero sin embargo, en general, la literatura económica que defiende el principio de la subasta está basada en la experiencia de países del primer mundo, en países en los cuales hay al menos dos variables que son importantes tener en consideración. La primera es la distribución del ingreso. Son países en general bastante más ricos y bastante más homogéneos en términos de cómo está distribuido el ingreso socioeconómico a nivel territorial, ¿no? Y por lo tanto, la ruralidad en los países desarrollados en general es una ruralidad con capacidad de compra, ¿no? Y lo segundo tiene que ver también, en buena medida, con las condiciones geográficas, ¿no? Nuestra ruralidad es una ruralidad en general compleja de abordar desde el punto de vista técnico. Entonces, ambos factores se traducen en que los procesos de licitación, solamente de licitación, ¿no?, de espectro, en América Latina en general tienden a favorecer la concentración de la oferta en los sectores donde hay alta demanda y donde efectivamente se puede generar un retorno razonable a esa inversión. En primer lugar, en la medida que los costos de acceso al espectro sean más altos, la rentabilidad de los proyectos menos atractivos es menor y por lo tanto se tiende a concentrar una oferta de servicios y el desafío del cierre de la brecha digital en zonas rurales más alto. Y lo segundo es que, y al menos un poco de la experiencia nuestra en Chile, es que si uno puede implementar un modelo mixto, ¿no?, en el cual se premie de alguna manera la inversión en sectores menos atractivos, ya sea por la vía de darle un puntaje especial o valorizarlo desde el punto de vista económico en un contexto de subasta, o establecer un conjunto de facilidades desde el punto de vista de la infraestructura pública, incluso para el despliegue de infraestructura en esa zona, se logra un efecto que de alguna manera tiende a contrarrestar esta situación de concentración que se deriva de la subasta pura y dura, ¿no? Entonces, yo creo que es un aspecto que en América Latina hemos discutido poco, ¿no?, que hay experiencias que son diversas, y lo que sí parece ser fundamental es que para que efectivamente podamos llevar tecnología de última generación en un contexto competitivo y de menores costos para los sectores de menores ingresos y los sectores rurales, lo que se requiere es competencia, lo que se requiere es que se pueda desplegar infraestructura sin una regulación que sea excesiva, ¿no? O sea, que sea, una regulación tiene que haber, probablemente, pero que sea con un entorno de razonabilidad, ¿no? O sea, que los gobiernos, particularmente los gobiernos locales, más que el gobierno central, entiendan claramente que lo que está en juego es el desarrollo del país, no una recaudación puntual y específica o darse un gustito de repente, como ocurre, no digo que es el caso de Costa Rica, no me refiero específicamente a Costa Rica, sino me refiero en general a la región, a darse un gustito, ¿verdad? Y eso genera costos más altos y en general tiende a retrotraer la posibilidad del cierre de la brecha. Entonces, competencia, despliegue de infraestructura y espectro, y ojalá espectro asignado con un poco de creatividad que favorezca la competencia, pero también un poco de creatividad que facilite e impulse la inversión en sectores menos atractivos. Creo que por ahí va el camino y por ahí ir construyendo nuestra propia aproximación como desde América Latina para el cierre de la brecha y para poder utilizar este recurso, que realmente de todos los latinoamericanos, que es el efecto radioeléctrico, de la mejor manera. Muchas gracias. Y un poco siguiendo un par de temas que tocaste, tanto en la presentación y como estabas hablando ahorita, quisiera tal vez que alguien nos cuente un poquito de varios temitas de manera resumida. Cuando hablamos de las necesidades de espectro, que se va cerrando, como país debemos tener un roadmap de qué queremos hacer, o sea, ir viendo todos esos problemas de antemano y irnos preparando, pues, de cierta manera, como lo hemos venido diciendo tal vez, que compartieras con nosotros un poquito
¿Qué son esas bandas? ¿Qué son las frecuencias? ¿Qué son los planes que tiene el gobierno para los próximos 3, 5, 7 o 10 años en cuanto a qué frecuencias, qué se está identificando donde puedan acceder los operadores eventualmente a tener ciertas de estas frecuencias para ponerlas a disposición del público? Y tal vez un poco de la mano de eso, cómo camina el tema de infraestructura en el país también con todo el entrenamiento que hemos tenido en los últimos meses. Se está desencabando, ¿cómo va eso? Porque también uno como inversionista en algún momento puede llegar a decir que en un momento más porque aquí no se puede poner todo, no se puede poner post, no se puede poner nada. Pero es que nos cuentes un poquito de eso de manera holística. Pero me imagino que aquí no se vale que lees el email y te contesto. Bueno, vamos a ver, desde un punto de vista de uso del espectro del presidente espectral y desde un punto de vista de ingeniero, seguramente, pues uno lo que quisiera es que ya estuviera todo disponible y todo, ¿verdad? Uno hace, pero evidentemente la solución no es tan sencilla y además requiere tiene muchas aristas, ¿verdad? Tenemos el tema de la parte económica, de la parte social, que quizás es el principal, finalmente es lo que más valor agregado va a tener como población, como región. Pero sí tenemos que tener en claro que esto es algo interdisciplinario. No es solamente un tema de ingeniería, pero tenemos que ver los temas económicos, los temas de infraestructura y evidentemente hemos hecho estudios que cubren, los estudios que hemos hecho a nivel de frecuencias cubren no solamente los temas técnicos, sino también los temas regulatorios, los temas económicos, etc. Y un tema muy importante que siendo dame un momento en un país pequeño en el cual dependemos de alguna forma de lo que dice el resto del mundo, porque no somos ni Brasil, ni Australia, ni Estados Unidos, que si decimos algo, pues toda la industria se va con nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos más o menos que o ponernos de acuerdo como región o ver qué está haciendo el resto del mundo para nosotros alinearnos. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos viendo? Evidentemente la banda de 700. Eso es lo que primariamente tiene, nos tiene en nuestras agendas. En el proceso de televisión digital, básicamente ese es el valor agregado de la digitalización. En el proceso de la banda 700 tenemos un decreto para la transición. En este decreto tenemos las reglas claras de cómo ir allá. En este momento no he tenido ningún tema legal, pero en principio dentro de poco se va a reactivar y seguiremos con el proceso. En el caso de este proceso hemos trabajado con los radiodifusores, hemos tenido, que la mayoría están presentes acá, hemos tenido una gran colaboración de cómo llevar a cabo ese proceso y tenemos claro cómo hacerlo y tenemos una fecha de prevista como lo mencioné anteriormente. Otro tema importante es la banda de 900, que es un poco más compleja porque tenemos está bastante ocupada y la ocupación es bastante diversa. Sin embargo, hemos estado revisando junto con la SUTEL cuáles pueden ser las mejores soluciones y cómo poder hacer un uso eficiente de esta banda. Y por otro lado, también estamos hablando de la banda de 450, como mencionaba don Gustavo, las bandas bajas son tan importantes para regiones como las nuestras que nos permiten tener una mejor cobertura y con una infraestructura más baja. Esa también la hemos estado analizando, viendo la posibilidad o cuál es el valor agregado de poder tener esa banda en un país con las características como el nuestro. Y digamos cómo en el mundo se ha desarrollado también esa banda, cómo digamos, hay economía de escala, en qué países se ha usado y cómo podríamos aprovecharnos de eso. Todo esto más o menos dentro de un concepto de una iniciativa para proponerle directamente al Poder Ejecutivo cuáles son las mejores alternativas que tenemos. Y bueno, de ahí tenemos también todas las teorías que mencionaba, desde
todas hemos hecho análisis y digamos que el lema es un problema a la vez, vamos sacando más o menos como el tema de infraestructura, bueno, es un tema bastante complejo porque no todas las municipalidades funcionan igual, lamentablemente, y lo digo desde el punto de vista de ingeniería, no tenemos la potestad de decirle a todas las municipalidades cómo hacer las cosas, y creo que esa es la principal limitante. Con algunas es más fácil, con otras. Lo que sí hemos tenido, no ha sido directamente desde mi dirección, pero sí hemos tenido desde el punto de vista del Ministerio de Digital unas políticas de concientización de cuál es este proceso. Entonces, a través de todo ese proceso que se ha llevado a las municipalidades, se ha logrado de alguna forma entender un poco más claramente este proceso y, de nuevo, algunas han reaccionado mejor que otras, pero creo que como estamos hace un año a hoy, la situación está muchísimo mejor y bueno, tal vez los proveedores de servicios que estén ahorita aquí tendrán una mejor visión, pero sí las cosas se han movido un poco mejor. No es como quisiéramos, no estamos donde quisiéramos estar, pero de alguna u otra forma sí se han mejorado las cosas y creo que se tienen. Perfecto, muchas gracias. Tal vez, no sé si alguien tiene alguna pregunta en particular que nos vayan ayudando. Gracias. Excelente exposición de facilitadores. A Pablo, con relación a mencionó que en América Latina tiene más o menos identificados 100 MHz anuales. Si vemos el punto de vista del dividendo digital, ahí solamente hay un bloque de 108 MHz. En el caso nuestro de República Dominicana tenemos aprobado ya nuestro plan de frecuencia a finales del 2011 una identificación de más o menos sobre 800 MHz para el servicio futuro de telecomunicaciones. Pero todo esto va a depender de la armonización de la región. Quizás eso es una limitante que tiene cada administración de ya poner en marcha los planes que tienen de manera individual, porque todo debe ser coordinado y armonizado regionalmente hablando. En el caso nuestro, me preocupa la parte de la canalización de APT, en el sentido de que si tenemos un ancho de banda considerable como 45 MHz, por ejemplo, para una prestadora es fabuloso, porque va a tener la suficiente capacidad para ofrecer un ancho de banda considerable. Pero en el caso nuestro, la ley obliga a promover la competencia leal, eficaz y sostenible dentro de los sectores de telecomunicaciones. Y ahí es donde viene entonces mi pregunta a ustedes. Sobre la posibilidad de que cuando hagamos la apertura de nuevos prestadores en nuestro mercado, ¿qué va a pasar con los operadores que tienen ya varios años operando en el país? Porque si actualmente algunos tienen una canalización, una asignación de frecuencia y banda que no le permiten más, por ejemplo, de 15 o 20 MHz, a ese nuevo operador que tú le estás ofreciendo 45 MHz, entonces tú estás prácticamente creando una competencia desleal en el sentido de capacidad, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces esto es un punto un poco complejo con relación al dividendo digital y lo que se espera en el futuro como asignación de espectro para nuevos operadores. Para tomar la parte inicial de la pregunta, me parece que es fundamental en el momento en el que estamos reforzar el trabajo público-privado a nivel regional, ¿no? Y ahí evidentemente fortalecer CITEL y fortalecer los centroforos de la UITER parece que son el mismo indispensable. Nos preocupa alguna información respecto a las dificultades de financiamiento que tiene CITEL y cuál será su futuro, porque creemos que ese tiene que ser naturalmente el espacio
en el que los reguladores, en el que también esté presente la participación de los operadores de alguna manera y los proveedores de equipamiento, que finalmente son parte fundamental de esta ecuación, estén presentes. Indudablemente, como países individualmente no somos nada, ¿no? A lo mejor México, a lo mejor Brasil, pero el resto de nuestros países individualmente no tenemos ningún peso relevante y ninguna capacidad de generar economías de escala, y por lo tanto lo fundamental es la coordinación, y estos foros son el espacio natural donde ello debe ocurrir. Yo creo que tenemos ahí un trabajo muy prioritario, tenemos que darle más relevancia aún de la que se le ha dado en la identificación de nuevos espacios, nuevos bloques de frecuencia que podamos destinar a conectividad inalámbrica, y donde además exista tecnología o empiece un roadmap de desarrollo de tecnología. Indudablemente hablar de 800 MHz es muy positivo, ¿no? O sea, si efectivamente República Dominicana logra movilizar 800 MHz en los próximos, en un horizonte cercano, digamos, nos acerca mucho a la meta de 1.3 GHz que recomiendan la OIT, y sería una estupenda noticia, ¿no? Creemos que hay todavía espectro en muchos países no asignados. Colombia se hoy día un concurso de 150 MHz aproximadamente, un poquito más, en 2.5 y en AWS, y así como está este caso, hay muchos otros países de la región donde todavía hay espectro por asignar, y los intereses que se hagan de forma competitiva. Y solamente respecto a lo segundo, puedan comentar nuestros compañeros, es que obviamente existe un trade-off, ¿no?, entre cómo se divide el espectro, entre el número de posibles adquirentes del espectro y la eficiencia espectral, ¿no? Y ahí es donde es el arte del regulador, porque finalmente, desde el punto de vista técnico, ¿qué prima más? Si la competencia, en términos de cuál es el número de operadores a los cuales se le puede asignar el espectro, y cuál es el ancho de banda que se asigna por bloque, es una ecuación compleja, pero coincidimos claramente con este orden de 20 MHz, 15 MHz, y por tanto, en el caso de 700 MHz, se podrán repartir en bloques, ¿no? Eso parece ser lo razonable, lo que en principio uno espera como criterio de razonabilidad para tener potencia, y al mismo tiempo poder hacer uso de la eficiencia Con respecto a la banda de 700, evidentemente la canalización APT establece son dos espacios de 45. Si vemos lo que es la canalización de 700 VSA, se asignaron bloques partidos por todos lados, donde hay una canalización que es 2x11, que es la que tiene AT&T, y otra que es 2x7, que es la que tiene Venezuela. Y ahí se empieza a dar cuenta se empieza a dar cuenta uno de que tienen bloques muy pequeños. Como la canalización de 2x45 son dos bloques grandes de 45, uno de subida, otro de bajada. Y lo que se ha hablado siempre en los foros es 2 a 3 operadores que integran el espacio. Hay que ver cómo se llega a hacer, hay que ver un poquito también qué van a sacar los proveedores, los equipment manufacturers, los Ericsson, Alcatel, Lucent del mundo, en ese sentido, para ver qué equipos van a estar disponibles. Pero principalmente lo que se ha pensado siempre es que hay suficiente espacio, un poco como hablaba Gustavo, o sea, 20 es el número mágico perfecto, es un mundo ideal. Pero si uno quisiera irse por el lado de competencia, desde el punto de vista regulatorio, pues uno podría pensar en 3 por 15. Pero es una cuestión que ahí sí será país por país quienes lo vayan definiendo de acuerdo a sus necesidades. Uno de los temas que también vos hablabas es, y me parece que es el tema de Spectrum Caps. Se deben no poner Spectrum Caps. Y hay mucho debate sobre eso. En la primera década del 2000 se habló mucho de la necesidad de imponer Spectrum Caps. Ahora se habla de que los Spectrum Caps más bien lo que pueden hacer es que hacen que los mercados se vuelvan ineficientes en sí mismos y que más bien se deberían abrir. Entonces creo que es un poquito de cómo se está ejerciendo la regulación en el país, qué es el fin último regulatorio que se busca, qué facilidades se da el regulador para hacerlo, y un poquito pensando no en el corto o mediano plazo, sino realmente pensando en el largo plazo. Pero sí es un debate muy interesante sobre deben o no existir los Spectrum Caps y cómo asignarlos. Aquí tal vez voy a decir algo que para los operadores es rarísimo, pero ya se habla mucho en el mundo de
rurales. Porque, o sea, muchas veces el ver 3 torres en el mismo lugar, 3 operadores diferentes, etcétera, esto que el impacto civil, el impacto visual de todo tipo, ha venido como ya molestando a la sociedad mundial. Entonces, un camino, y que se ha hablado en la misma UIT, que es el tema de la red neutral, una red que a lo mejor, si con buenas políticas de gobierno, en el siguiente sentido, en que un operador desarrolle una red para todos, con un financiamiento blanco que consiga el mismo gobierno, un financiamiento a muy largo plazo, pueda ser posible que con una única infraestructura puedan operar varios, así como estamos pensando, por ejemplo, en la multiplexación de televisión digital. Algo similar debe venir, o sea, el aprovechamiento de una única infraestructura que en realidad va a tener un ancho banda adecuado por muchos operadores en una red neutral, así como está ocurriendo con Internet, que al fin y al cabo Internet es en principio una base neutral para que cualquiera ponga sus cosas ahí. Tal vez ese es el camino que se ve a futuro que tiene que ocurrir, o sea, con políticas, con buenas políticas, de forma tal que el que hace la inversión recibe el retorno de inversión adecuadamente, ya sea a través de financiamiento blanco, por ejemplo, a largo plazo, que un operador haga la red para todos y sea buena suerte. Esa podría ser una forma. La otra es esta de hacer 3 canales de 15 MHz, parejas variadas de 15 MHz. En el caso de Costa Rica, por el momento, como de acuerdo al concurso que hubo, solo 2 operadores adicionales vinieron al concurso, entonces habemos 3. Entonces esa ecuación, como dice Pablo, está más o menos bien para Costa Rica, 3 por 15. No obstante, sí creemos que el futuro tiende a que se haga una única red móvil para todo el mundo, una única red alámbrica para todos, y que más de un operador disfrute de eso, pagando sus viajes, etc. Eso sería un poco haciendo eco lo que dice Gustavo, y una frase un poco coloquial: el zapatero a tus zapatos. Un proveedor, un operador de telecomunicaciones no necesariamente tiene que ser un proveedor de servicio, y ese es como el paradigma que estamos viviendo o hacia dónde vamos. Esa separación de alguna u otra forma la estamos teniendo natural, y la primera lección de esto fue la misma Internet. Los proveedores de Internet no proveen el contenido, son otros, y lo mismo es ese mismo desarrollo. Evidentemente hay esto crea un paradigma, hay una pesadilla en lo que sería la administración del espectro radioeléctrico, pero es ahí hacia donde vamos. También tenemos tendencias a combatir espectros, espacios blancos, es parte del foro que continúa, y ese es un cambio total a como estamos trabajando ahora. Como mencionaba Gustavo, el tema de televisión digital, es naturalmente claro que ahí vamos a tener una separación entre los proveedores de la red de telecomunicaciones, la red de transmisión para los difusores, de los que están produciendo contenido Solamente un comentario, y a título absolutamente personal, respecto a esto que me parece muy interesante de cuál es el futuro, ¿no?, en términos de competencia. Yo tengo una visión distinta, y creo que para que sea más entretenido, ¿no?, quería plantearla. O sea, yo creo que la evolución que hemos visto en la telefonía móvil en los últimos 10 años, desde las redes analógicas, desde pasando por GSM y después por 3.5 generación, y lo que viene ahora en 4ª generación, está basada especialmente en la competencia. Y está basada en la competencia de tecnología. Está basada en el despliegue competitivo de infraestructura, y por tanto en la competencia por cobertura.
pero también está basada en la competencia tecnológica, está basada en la competencia de ofrecer servicios distintos con calidades distintas sobre la base de la inversión competitiva de los operadores. Y yo no veo por qué eso debiese detenerse. O sea, yo creo que vivimos en una industria en la cual el desarrollo y la innovación tecnológica son el centro fundamental del progreso y el desarrollo futuro y de la evolución futura, y que por tanto en el centro debe seguir estando de esta industria la competencia entre tecnologías y entre redes, porque eso es lo que genera el círculo virtuoso que nos permite avanzar de la manera que hemos avanzado. Que por el contrario, si uno uniforma la tecnología y uniforma la red, el riesgo del estancamiento es muy alto. Y creo que eso, en definitiva, con una mirada estática puede ser razonable, con una mirada dinámica, que no hay sector más dinámico que este, lo que vale la pena, lo que creo que tiene sentido es tener un entorno competitivo en el cual existan y coexistan tecnologías, existan soluciones, y el que pone más rápido vehículo que va a hacer posible que lo que hagamos sea ingresar el Internet de banda ancha y mejorar nuestra emisión digital. Y es un contrapunto a esto, porque si es que yo soy un operador, de pronto viene el Estado y me dice que hay un bien común, que es un bien mayor, entonces yo tengo que hacer una inversión de una nueva red, tengo que ofrecer la misma cobertura que ofrecía antes, tengo que tener un nuevo know-how, todo esto para estimular una industria de la cual no participo. Quisiera poner este tema en el panel, porque creo que es muy importante estimular que también el negocio de la televisión digital sea un negocio que funcione y que no pase como ha pasado en muchos otros países, que han entrado en condiciones en las que no pueden competir contra otros métodos de distribución de televisión como cable y satélite. Entonces me gustaría escuchar del panel qué pensamientos, qué propuestas existen, en qué estamos pensando justamente para estimular a este sector de la industria para que entre en condiciones competitivas en la región. Muchas gracias. Bueno, sí, vamos a ver, es cierto que el esfuerzo que tienen que hacer los radiodifusores para irse a televisión digital evidentemente representa un reto a nivel de infraestructura, de costos, etcétera, inclusive a nivel de producción, porque cambia el paradigma. Sin embargo, es un cambio tecnológico, el cual, independientemente del dividendo digital, es un cambio en el cual no podemos quedarnos estáticos, a donde tenemos que llegar por un tema de posicionarnos igual que el resto del mundo en una tecnología nueva. Por otro lado, el beneficio que se obtiene, la calidad con la cual, como mencionaba Pablo ahora, la calidad que ellos van a obtener con la transición hacia la televisión digital, también es un elemento importante en sus planes de negocio y cómo van a llevar su contenido, su calidad. Sí, evidentemente, digamos, hay un sacrificio, pero también hay un gran beneficio por parte de esto. Y en la tecnología, la belleza de la tecnología digital es que nos permite hacer esta conversión de uso de las radiodifusoras, evidentemente el video. Inclusive, lo hemos mencionado muy poco en esta semana, pero ya se está hablando del segundo dividendo. Se ha ido también con el tema del dividendo digital, sobre todo en Europa, que ven que podemos seguir. Dos cosas. Yo creo que en primer lugar es importante aislar la discusión respecto de esta transición, de alguna manera el debate que está puesto sobre todo lo que es el free to air, ¿no? O sea, hay una discusión respecto de qué tan sostenible es hoy por hoy el modelo de financiamiento de una industria por la publicidad meramente, ¿no? Y evidentemente hay un contexto de competencia en el cual las tecnologías, los contenidos multimediales sobre Internet también generan una competencia sobre la oferta tradicional free to air, que yo creo que tiene un valor ahí importantísimo y tiene un rol democrático de la democracia fundamental. Pero también me parece que es importante en la línea de lo que se planteaba, es
los broadcasters también ganan con la televisión digital, ¿no? También ganan en términos de calidad de imagen, porque si no, no pueden competir. O sea, si uno se queda en el mundo analógico, lo que ocurre es que los ratings van a ir a la baja hasta desaparecer, porque si la oferta en términos de calidad de imagen no está a la altura de lo que se puede ofrecer a través de las plataformas, no hay cómo competir. La posibilidad de ofrecer más de una señal, lo que es el HD, ¿no? Y probablemente ya es un salto tecnológico que debiese beneficiar al broadcaster de alguna manera. La posibilidad de ofrecer más de una señal y tener aprovechar la segmentación de audiencias también es una oportunidad. Yo entiendo clarísimo que es un problema bastante complejo y que va más allá incluso de la sola digitalización, y que son inversiones importantes y que está nítido cuál es el horizonte de retorno y qué es lo que va a pasar en el futuro, sobre todo en un entorno muy cambiante. Pero sí creo que es importante valorizar que hay ciertos beneficios de la industria de la televisión que estarán ahí presentes con la televisión digital, con la digitalización sin duda. Creo que don Pablo se tiene que ir pronto, entonces vamos a tener una última pregunta del caballero que había pedido la palabra hace un ratito, y con eso estaríamos terminando para que te pueda hacer el reporte. Muchas gracias por la presentación tan importante que han hecho. Yo tengo dos aspectos que quisiera ver. Uno trata directamente el tema del espectro 900 MHz. 900 MHz es el surgimiento del deseo. Todos sabemos que es la banda que más se desarrolló en el sistema GSM en el mundo completo, sobre todo a partir de su aplicación en Europa. Sin embargo, en América tenemos el problema que si vamos al reglamento de radiocomunicaciones de la OIT, una buena parte de la banda 900 MHz utilizada en ese no está atribuida a título primario en nuestra región. Solamente en mi país, que tiene una nota puesta, creo que es la 5.317A, la banda de 902 a 917 MHz está atribuida a título primario en Cuba al servicio móvil terrestre. No es así en el resto de la región. Luego, entonces, teniendo en cuenta que estamos en la antesala de la conferencia del 2015 y que desde su punto del orden del día tiene exactamente el tema del espectro para la INT, pudiera ser un tema de atención si los países de América Latina consideran importante el empleo de la banda de 900 MHz como parte del futuro desarrollo móvil, tener en cuenta sus propuestas, o podría la posibilidad de una propuesta que se haga una atribución regional a título primario al servicio móvil terrestre en esta banda. De otra forma sería muy difícil poderla desarrollar, puesto que tendría que aplicarse sobre espectro de título secundario y siempre tendría el inconveniente que tendría que aceptar las interferencias de otros servicios. Hay otro aspecto que me gustaría tratar, que es el tema de las terminales en este punto de la armonización. Yo creo que la palabra armonización es una palabra clave, como se ha dicho aquí, conlleva economía de escala, conlleva, por supuesto, disminución de precios en la adquisición de la tecnología, y eso en otros países se traduce en años en cuanto al tiempo que tenemos la posibilidad de acceder a las tecnologías. Es una oportunidad que no debemos perder y una oportunidad que debemos discutirla siempre. En caso que se acogiera por la región 2 o por América, por los países de América Latina al menos, el plan APT, existirían dos planes prácticamente en el mundo para la banda de 700 MHz. Estaría el plan APT, este mismo sería el plan de los países de América Latina, y estaría el plan de Europa. Sin embargo, yo pienso que con los desarrollos actuales de la tecnología, tanto de los sistemas de radio de desarrollo por software, así como el radio cognitivo, no sería muy complicado tener terminales duales que puedan comprender los dos sistemas, tanto el europeo como el latinoamericano y la APT, y esto podría ser un elemento adicional en la armonización mundial de espectro y poder competir en los precios y en la economía de escala de los terminales. No sé si hay algún aspecto que se ha considerado este tema, si hay algún estudio que ustedes hayan visto sobre esto, en qué forma podría evolucionar. Por otra parte, la evolución de las terminales móviles no son idénticas a la evolución de la televisión digital. En la evolución del móvil, los sistemas anteriores siempre prevalecen. Es así que el UMTS, las terminales UMTS tienen GSM. Surgió el GPRS, surgió el Edge, pero el Edge no desplazó al GPRS, surgió el UMTS y las terminales siguen teniendo Edge, GPRS y GSM. Llegamos a la HLPA y es igual, se sigue manteniendo porque el legacy es importante, porque sigue teniendo un mercado grande, sigue teniendo un número importante de usuarios y sigue teniendo un desarrollo importante. ¿Cómo se ha contemplado, cómo se
se está contemplando este tema de la producción de los terminales en diferentes sistemas dentro de la aplicación de la banda de 700 MHz para el RT. Yo lamento que mi pregunta quizás sea un poco extensa, sé que el tiempo es apretado. Bueno, discúlpenme por haber hecho una pregunta un poco larga. Muchas gracias. No, en realidad le agradezco mucho, son fascinantes, no sé ni cuántas preguntas. Les voy a compartir algo que viví la semana pasada con respecto a lo que usted decía sobre los estándares de la banda de 700. La gente de Qualcomm nos compartió una presentación en la cual ellos dicen estamos listos con todo, inclusive podemos tener dentro del mismo dispositivo tener ambas canalizaciones, lo que permitiría un poco, digamos, solventar los problemas de organización. Claro, eso va un poco más allá por los temas que comentábamos, que no solamente es un tema de terminal, sino es un tema de coordinación entre países, etcétera, lo hace un poco más complejo. Sin embargo, ellos mismos manifestaban que este desarrollo tampoco es gratis, ¿verdad? O sea, toda la investigación y desarrollo y el poner dispositivos que inclusive transmitan y reciban en la misma frecuencia por los temas de los estándares, que no están pareados los segmentos. Quiero decir que un segmento es de subida y el otro estándar es de bajada. Eso complica mucho la ingeniería del dispositivo. Por lo tanto, es muy probable que los primeros dispositivos que sacan, un poco más costosos, y no tengan integrado eso. O sea que faltarían unos cuantos años para desarrollar ese sistema. Entonces, con respecto al tema de la banda de 900, no me quedó muy claro, porque hasta donde yo tengo entendido, la banda de 900 está identificada, inclusive nuestro Plan Nacional de Promoción de Frecuencias ya también la tenemos identificada. No sé si el tema de alguna normativa que no estamos considerando. Ok. Sí, ok. Nada más para comentar, digamos, en el caso de nosotros, a pesar de que la banda 1900 es la que, digamos, se debiera estar utilizando, acá nosotros utilizamos 1800 y usamos 850, que es la Bélica, pero utilizamos 1800, poco siguiendo lo que nuestros amigos brasileños hicieron. Entonces, sí, es un estándar, por lo menos en otro continente, que tuvimos que importar durante mucho tiempo los handsets europeos y los handsets americanos, y pues sí generaba un problema, porque hasta el mismo cargador venía con pines tipo UK y no con pines tipo América Latina. Pero eso es parte de los problemas de tener estos adapters cuando no se armoniza y no se incorpora uno en la misma zona. Yo, por lo menos, las conversaciones que he tenido con la gente de Qualcomm, con la gente de Ericsson, lo que he escuchado es que para ellos clave es, en el año 2013 hay una definición importante con la mayoría de países de América Latina, para ellos poder empezar a sacar tanto la parte de los RDS y de los proveedores, como para los manufacturers de los chips, de los cables, los handsets, que poder empezar a trabajar para que en 2015 puedan tener el primer despliegue importante de un sistema completo a precios competitivos, ya aprobado, y poder tener la posibilidad de ser duales en su operación. Sí sé que en el caso de México, los colegas de Cofretel compartieron conmigo los estudios que hicieron económicos a la hora de que empezaron a hablar con Verizon y con AT&T, de que si en México se iba con APT y Estados Unidos estaba con la canalización propia, qué iba a pasar. Y sé que los costos de los terminales para que funcionaran ambos sistemas al arranque, por lo menos, tomándolo de cierta manera un poquito con cuidado, porque los que vendieron los precios fueron los mismos estadounidenses, los precios se veían prohibitivos. Entonces casi diciendo de mejor, véngase para el sistema de Estados Unidos, porque hacer los duales va a ser precio prohibitivo. Pero viendo el despliegue que están teniendo de terminales como HPC y demás, que no responden a canalizaciones propias de Estados Unidos, yo estoy prácticamente seguro que sí va a haber economías de escala importantes, sí van a poder hacer el sistema dual. Sé que la gente de México, principalmente Luis Lipetero, ha sido una persona que ha estado hablando por toda la región, con todos los manufacturers, para que se dé este trabajo. En CITEL se está hablando también del tema, y pues la idea es que en la medida de lo posible podamos empezar a ver ya análisis económicos y más cuantitativos, más allá de que
México ha producido, que es un estudio bastante completo. Cualquier cosa que se lo pueda hacer llegar a vos o a Wilfredo el documento para que lo puedan compartir. Bueno, yo les agradezco de verdad la atención en este pequeño panel, en este foro, agradecerles a Alan, a Gustavo y a Pablo, principalmente Pablo, porque llegó ahorita en la mañana y ya mismo se va y pues tuvo la gentileza de parar aquí un ratito y compartir con nosotros. De verdad que les agradecemos a todos ustedes también la participación. Vamos a pasar un pequeño coffee break y continuamos. Bueno, no tiene más de todo. No, primero de todo, tenemos un problemita que me había mencionado, pero antes del coffee break lo vamos a solucionar. Y pues agradecerle a Pablo para el internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un pequeño obsequio de la participación de